¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este viernes 28 de agosto, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. En este viernes 28 estamos celebrando en la Orden de los Frailes Predicadores la fiesta de San Agustín de Hipona. Nosotros los frailes, la Orden vive bajo la regla de San Agustín, por eso San Agustín lo consideramos también como nuestro Padre y solemos referirnos a él como nuestro Padre San Agustín, compartiendo con ustedes pues las reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Comenzamos escuchando la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y esto no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura: anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un solo aspecto fundamental e importante para la vida de todo cristiano y de todo creyente, hermanos: el camino de la cruz, que San Pablo el día de hoy lo refiere como el camino de la salvación. Estamos llamados a aprender de este camino de la cruz, y por lo pronto hice una serie de puntos muy básicos, muy sintéticos, que nos pueden ayudar a comprender un poco la gran riqueza de este camino de la cruz. Por un lado, es un camino de un desprendimiento absoluto, de un desprendimiento de mi vida y de un desprendimiento de mi propia voluntad, de un desprendimiento de mis propios deseos. Es un trabajo arduo, pero es para hacer propia la voluntad de Dios y hacer nuestro el propio camino de la enseñanza de Dios. Por otro lado, es una entrega a Dios hasta las últimas consecuencias, y esas últimas consecuencias pueden pasar por el señalamiento, por las acusaciones, en fin, por una serie de situaciones que pueden llevarnos hasta la propia muerte. Es un camino de una profunda libertad interior, porque nosotros tomamos todo lo que somos, todo lo que tenemos, y lo ponemos delante de nuestro Dios para ofrendarlo a Él. Es a Él a quien reconocemos toda gloria, todo poder y todo camino y toda felicidad y toda plenitud. Y entonces todo lo que tenemos, toda nuestra entrega, la ponemos delante de Él. Por eso es una libertad interior. Y finalmente es un amor profundo a Dios, y a través de Dios es un amor profundo a los hermanos, es un amor profundo a aquellos que están a nuestro lado y que caminan junto con nosotros. Y por eso nosotros no lo hacemos enojados, no lo hacemos desesperados, sino lo hacemos con una entrega y una esperanza en el amor, y entregamos nuestra propia vida en el amor. Qué importante que nosotros aprendamos de este camino fundamental de la existencia cristiana, de este camino que nos lleva siempre a comprender la vida de nuestro Señor Jesucristo y a vivirla en un camino de la cruz. Ahora, hermanos, los invito a escuchar el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola:
El reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, le entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por un lado, la vigilancia, y por otro lado, la previsión. El camino de la cruz requiere una constante vigilancia, porque a veces podemos confiarnos demasiado en la vida. A veces podemos presuponer que ya hemos avanzado, y si dejamos de vigilar, nos dormimos en nuestros laureles y podemos llegar a perder el camino de la vida, el camino de la salvación, el camino de la cruz. Por eso es indispensable la vigilancia. Sabemos que la tentación siempre está latente, sabemos que la tentación siempre está allí. No sucumbamos a ella. El no sucumbir a la tentación requiere una vigilancia constante, un cuidado constante, poner límites adecuados, saber hasta dónde puedo llegar, hasta dónde ya no. Es un camino de cuidar nuestra vida, nuestra integridad, nuestro propio ser. No es fácil, no todos nos aventamos. Ojalá que podamos hacer ese camino y que podamos llegar a evolucionar. Incluso este momento histórico que vivimos, momento de contingencia, momento de pandemia, nos invita a todos a una constante vigilancia. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a vigilar, a cuidar, a ser cuidadoso, a tomar las medidas necesarias? Eso implica una vigilancia constante. O hasta dónde me da lo mismo, y me da lo mismo mi vida y me da lo mismo la vida de los demás. Cuidado y ojo, hermanos, y la previsión, sin duda alguna. Previsión en el sentido de reunir todo aquello que es necesario para nuestra vida. A veces queremos llegar a grandes metas, queremos construir grandes cosas, pero no somos previsores. 2 tareas fundamentales para toda vida, pero más para la vida del cristiano, para la vida de su salvación, para su cuidado espiritual, para todo aquello que tiene que ver con nuestra existencia. Tareas a realizar. Muy queridos hermanos, que todos tengan un buen día.